Hoy quiero compartir contigo una historia de valentía, perseverancia y fortaleza interior, inspirada en los principios del estoicismo. Se trata de un niño que, tras perderse en el inmenso bosque, tuvo que enfrentar sus miedos y dominar su ansiedad para encontrar el camino de regreso a casa. Vamos a explorar cómo, con la ayuda de su propia mente y aplicando los principios del control emocional, logró superar las circunstancias más adversas y redescubrir su fuerza interna. Así que, si te interesa aprender cómo estos conceptos pueden ayudarnos en nuestra vida diaria, suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas lecciones y deja en los comentarios la frase "Mi valor supera mis miedos", para recordarnos que siempre podemos ser más fuertes de lo que pensamos. La historia de este niño comienza de manera muy distinta. Era un pequeño lleno de energía, con una vida tranquila junto a su familia. Era el tipo de niño que siempre se despertaba temprano con una gran sonrisa, dispuesto a explorar cada rincón de su hogar y más allá. Tenía unos ojos llenos de curiosidad y una mente ágil que se maravillaba con las cosas más simples, la forma en que las hojas caían de los árboles, el sonido del viento entre las ramas y los colores cambiantes del cielo al atardecer. Su familia lo adoraba profundamente y él sentía esa conexión única que lo llenaba de seguridad y amor. Todos los días, el niño salía a jugar al bosque cercano a su casa con su perro, Max, un fiel compañero que nunca se separaba de su lado. Corrían entre los árboles, construían pequeñas fortalezas con ramas caídas y se divertían imaginando historias de aventuras y héroes que rescataban a sus amigos. El bosque no le daba miedo, era un lugar lleno de vida y alegría. Sus padres siempre estaban atentos, enseñándole a orientarse y a regresar antes de que anocheciera. Era una rutina que, para él, significaba libertad y aprendizaje. Sin embargo, un día todo cambió. La familia decidió hacer una excursión más profunda en el bosque. Habían planeado un picnic especial, con la idea de explorar un poco más de ese lugar que tanto les gustaba. Los padres estaban encantados, y el niño se sentía lleno de emoción por la nueva aventura. Pero, como a veces ocurre, los planes no salieron como se esperaba. En un momento de distracción, el niño se separó de sus padres mientras corría tras un pájaro que había captado su atención. Sin darse cuenta, comenzó a alejarse más y de pronto, cuando se dio la vuelta, ya no supo dónde estaba. La alegría se transformó en miedo. El entorno, que hasta hacía poco le parecía familiar y acogedor, ahora se mostraba intimidante. Los árboles parecían mucho más altos, el viento era más frío y el silencio, que solía ser calmante, se convirtió en una presencia abrumadora. No se veían los caminos que solía recorrer ni las señales que marcaban el camino de regreso. Todo estaba borroso y, por primera vez, se sintió verdaderamente solo. El niño comenzó a caminar de un lado a otro, llamando a sus padres con la voz temblorosa. Pero no había respuesta. Solo el eco de su propia voz rebotando entre los troncos. La ansiedad empezó a hacer nudo en su garganta, y las lágrimas aparecieron sin que pudiera controlarlas. Caminó y caminó, esperando ver algo que le indicara que iba en la dirección correcta, pero el bosque parecía infinito. Al cabo de unas horas, se dio cuenta de que estaba completamente perdido. El miedo creció y la desesperación lo invadió. En ese momento, el niño pensó en las historias que le contaba su abuelo sobre los antiguos filósofos y cómo, en situaciones extremas, recurrían a su mente para encontrar la calma. Recordó una en particular, sobre un sabio estoico que decía que no podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo respondemos ante ello. Inspirado por esas palabras, el niño intentó hacer lo mismo, tomó un respiro profundo y se dijo a sí mismo que no dejaría que el miedo tomara el control. Si quería salir de allí, tenía que pensar con claridad y confiar en su propio juicio. Decidió buscar un lugar alto desde donde pudiera ver mejor. Se subió a un pequeño montículo y, con cuidado, observó el paisaje a su alrededor. Desde allí, vio que el sol comenzaba a descender. En lugar de sentir más pánico, recordó lo que su padre le había enseñado sobre la dirección del sol y cómo usarlo para orientarse. Si el sol se ponía en el oeste, entonces tenía que seguir en sentido opuesto para intentar llegar al lugar donde creía que se encontraba su hogar. Con la mente más tranquila, comenzó a caminar.
No fue fácil. El frío de la noche se avecinaba, y los sonidos del bosque lo ponían nervioso. Pero cada vez que la ansiedad amenazaba con hacerle perder el control, cerraba los ojos, respiraba hondo y repetía en voz baja: mis pensamientos son mi fuerza. Yo decido a que les doy importancia. Era su manera de mantener el miedo a raya y recuperar el control de su mente. El bosque dejó de parecer un monstruo y se convirtió nuevamente en un lugar que podía comprender. A medida que avanzaba, también notó algo sorprendente. Aunque estaba solo, sentía que sus seres queridos lo acompañaban en su corazón. Era como si las enseñanzas de sus padres y las historias de su abuelo estuvieran allí con él, guiándolo. Ese pensamiento lo llenó de un valor que no creía tener. A cada paso, recordaba que el verdadero enemigo no era el bosque, sino su propio miedo. Y con cada respiro profundo, lo vencía un poco más. Después de horas caminando en la oscuridad, finalmente divisó algo que hizo que su corazón diera un vuelco, una pequeña luz titilante en la distancia. Podía ser una casa, una cabaña o incluso un campamento. No importaba lo que fuera, era un indicio de que no estaba tan lejos de la civilización. Con renovada energía, se dirigió hacia la luz. El niño se movía lo más rápido que podía hacia la luz, pero el camino no era fácil. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que las sombras de la noche jugaban con sus sentidos, haciéndole ver formas que no estaban allí y escuchar sonidos que no pertenecían a los animales del bosque. Cada rama que se rompía bajo sus pies lo hacía estremecer, y más de una vez sintió el impulso de detenerse, de rendirse a la fatiga y dejarse caer en el suelo. Sin embargo, cada vez que el miedo lo asaltaba con más fuerza, repetía sus propias palabras: yo decido a que le doy importancia. Con cada repetición, se concentraba en su objetivo y lograba dar un paso más, otro más, hasta que finalmente llegó a una pequeña colina que le permitía ver con más claridad. Al subir, se dio cuenta de que la luz no era la de una cabaña ni de una casa, como había esperado, sino la débil llama de un fuego encendido al aire libre, rodeado de una tienda de campaña. Desde lo alto de la colina, observó con atención, y aunque la tentación de correr hacia allí para pedir ayuda era fuerte, se recordó a sí mismo que debía mantener la calma. No sabía quiénes eran las personas que se encontraban ahí, y la prudencia era fundamental en ese momento. Se quedó quieto, observando desde la distancia. Vio sombras moverse alrededor del fuego, dos figuras adultas que parecían estar conversando en voz baja, y un perro grande que se encontraba tumbado a un lado. Aunque la presencia del animal le produjo un ligero temor, el niño también sintió algo de alivio. Un perro significaba que esas personas podrían ser amables, que tal vez se tratara de alguien que podía ayudarlo a encontrar el camino de regreso a casa. El pequeño se agazapó detrás de un árbol y pensó. Se preguntaba qué debería hacer. Sabía que debía acercarse, pero, ¿y si se asustaban al ver a un niño solo en medio del bosque? Respiró hondo y decidió que lo mejor era dar un pequeño rodeo para acercarse con cuidado y no aparecer de repente. Se arrastró entre los arbustos, sintiendo como las hojas y las ramitas secas se clavaban en sus manos y rodillas. Pero no dejó que el dolor lo detuviera. Paso a paso, llegó a una distancia más segura, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para escuchar la conversación. Los adultos hablaban en voz baja, pero las palabras que alcanzó a captar lo llenaron de esperanza. Estaban discutiendo sobre la ruta que seguirían al día siguiente para regresar al pueblo. Eran excursionistas que conocían el bosque y sabían cómo salir de él. El corazón del niño comenzó a latir con fuerza. Esa era su oportunidad de regresar a casa. Se armó de valor y, sin hacer movimientos bruscos, salió de su escondite. Caminó despacio, con las manos ligeramente levantadas para mostrar que no significaba ninguna amenaza. El perro fue el primero en notarlo y, al instante, se levantó sobre sus patas, emitiendo un bajo gruñido de advertencia. El niño se detuvo, manteniendo la calma a pesar de la sensación de miedo que recorría su espalda como un escalofrío. «Hola», susurró, su voz apenas un murmullo en el aire nocturno. Los adultos se giraron rápidamente hacia él. Sus rostros mostraron primero sorpresa y luego preocupación. ¿Qué hacía un niño pequeño solo en el medio del bosque a esas horas?
Antes de que pudieran decir algo, el niño dio un paso adelante y habló con voz firme. Por favor, estoy perdido. No sé cómo regresar a mi casa. El silencio que siguió pareció eterno. El perro dejó de gruñir, y el hombre más cercano al fuego se agachó, mirándolo a los ojos con una mezcla de incredulidad y compasión. La mujer, que hasta ese momento había estado paralizada, dio un paso adelante y se arrodilló para estar a su nivel. «Oh, pequeño, ¿cómo te llamas?», preguntó con suavidad, mientras extendía una mano hacia él, como si temiera que el niño saliera corriendo. «Me llamo Lucas», respondió, sintiendo como las lágrimas volvían a acumularse en sus ojos, pero no quería llorar. «No ahora». «Lucas, ¿dónde están tus padres?», preguntó el hombre. «No lo sé, me perdí, estaba con ellos en una excursión, pero los perdí de vista». La voz del niño tembló al recordar ese momento de confusión y pánico inicial. La mujer se acercó más y, de manera muy cuidadosa, lo rodeó con sus brazos, brindándole un cálido abrazo que Lucas no sabía cuánto necesitaba hasta ese instante. Fue como si todo el miedo y la ansiedad que había estado conteniendo explotara de golpe. Sintió el calor de su abrazo, la suavidad de su voz diciéndole que todo estaría bien, y finalmente, dejó escapar el sollozo que había estado reprimiendo. Los adultos no lo presionaron con más preguntas. Le dieron algo de agua y un abrigo mientras lo invitaban a sentarse junto al fuego. Le dijeron que no debía preocuparse, que a la mañana siguiente lo llevarían de regreso al pueblo y lo ayudarían a contactar a su familia. El niño asintió con la cabeza, agradecido, mientras su cuerpo entero temblaba de alivio y agotamiento. Había sido una experiencia aterradora, pero lo había logrado. Se había mantenido fuerte y, gracias a su valor y autocontrol, ahora estaba seguro. Esa noche durmió bajo la protección del fuego y el sonido tranquilizador de las voces amables de esos desconocidos. Aunque el bosque seguía rodeándolo, ya no parecía tan aterrador. Había aprendido que el verdadero monstruo no estaba en las sombras de los árboles ni en el crujido de las ramas, sino en su propio interior, y que al enfrentarlo y superarlo, podía encontrar la paz incluso en las situaciones más adversas. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol bañó el campamento, el niño se despertó sintiéndose renovado. El aire fresco le llenó los pulmones y el amanecer se sintió como una nueva oportunidad. Los adultos comenzaron a recoger sus cosas, y el niño se preparó para la última etapa de su travesía, el camino de regreso a casa, un trayecto que, por primera vez desde que se había perdido, no le daba miedo. Los primeros rayos de sol se filtraban a través de los árboles, proyectando largas sombras en el suelo mientras el campamento comenzaba a despertarse. Lucas se frotó los ojos, sintiendo una extraña mezcla de alivio y nerviosismo. Miró a su alrededor, parpadeando para despejarse. Todo el miedo de la noche anterior parecía un mal sueño, como si la oscuridad hubiera amplificado cada ruido y sombra, pero ahora, bajo la luz suave del amanecer, el bosque se veía casi acogedor. Los excursionistas, la pareja que lo había acogido tan amablemente, ya estaban levantados. El hombre, que se presentó como David, preparaba algo sobre un pequeño hornillo portátil. El aroma de la avena caliente se mezclaba con el aire fresco de la mañana, llenando el ambiente con un aroma reconfortante. La mujer, llamada Clara, se encontraba enrollando las mantas y recogiendo la tienda de campaña con gestos hábiles y precisos. «Buenos días, Lucas», dijo Clara con una sonrisa cálida, al notar que el niño había despertado. Su voz era suave, cargada de ternura. A pesar de la extraña situación, no había en ella ni un rastro de incomodidad. Al contrario, la mujer se veía genuinamente feliz de haberlo encontrado y poder ayudarlo. «Buenos días», respondió el niño con voz baja. Aunque su cuerpo se sentía todavía agotado, había una energía renovada en su corazón, como si cada fibra de su ser quisiera moverse, avanzar, volver a los brazos de su familia. David se giró y le ofreció un pequeño cuenco de avena tibia, humeante y aromática. Lucas lo tomó con cuidado, el calor reconfortante contra sus manos frías. No se dio cuenta de lo hambriento que estaba hasta que probó la primera cucharada. Su estómago rugió de agradecimiento, y en cuestión de minutos el cuenco estaba vacío.
La pareja se miró, intercambiando una sonrisa al ver la rapidez con la que el niño había devorado el desayuno. Parece que necesitabas eso, dijo David con una ligera risa, su tono relajado ayudando a calmar los nervios persistentes de Lucas. Gracias, murmuró el niño, un leve rubor en sus mejillas. Se sentía seguro con ellos, pero la añoranza por su familia se hacía cada vez más fuerte a medida que el sol ascendía en el cielo. Cuando todo estuvo listo y el campamento recogido, David y Clara lo ayudaron a ponerse una pequeña mochila con algunas provisiones básicas, agua, una barra de cereal y una chaqueta adicional para protegerlo del viento frío que corría entre los árboles. El perro, un enorme pastor alemán llamado Max, se mantenía a su lado, observándolo con ojos amables pero vigilantes, como si entendiera que su presencia también contribuía a darle seguridad. Vamos, Lucas. Sabemos cómo llegar al pueblo desde aquí, dijo Clara, extendiéndole la mano. El niño la miró, dudando por un segundo, antes de tomarla con fuerza. La sensación de su mano, firme y segura, le transmitía una tranquilidad que no había sentido desde que se perdió. Mientras comenzaban a caminar por el sendero que conducía hacia una zona más despejada del bosque, Lucas se dio cuenta de que no tenía por qué enfrentar las cosas solo. Sí, había aprendido a ser valiente, a controlar su miedo, pero eso no significaba que no pudiera aceptar la ayuda cuando se la ofrecían. Al contrario, ser fuerte no siempre era luchar solo, a veces, la verdadera fortaleza estaba en reconocer cuando dejar que otros te guíen. El sendero se extendía serpenteante a través del bosque, cubierto de hojas caídas que crujían bajo sus pasos. Max corría delante de ellos, deteniéndose de vez en cuando para olfatear el aire y asegurarse de que no hubiera peligros. Clara y David caminaban a ambos lados de Lucas, hablando en voz baja sobre la ruta que seguirían. Aunque el niño no entendía todos los detalles de su conversación, el simple hecho de escucharlos planear y discutir con calma lo tranquilizaba. Pasaron horas caminando a través del bosque. El sol ascendía lentamente en el cielo, bañando el follaje en un resplandor dorado. Por momentos, Lucas se perdía en sus pensamientos, recordando las risas de su madre, la voz firme de su padre cuando le hablaba de aventuras y exploraciones, y la calidez del hogar que anhelaba volver a sentir. Pero cada vez que sus pensamientos amenazaban con volverse oscuros, con dejarlo atrapado en la ansiedad, miraba a Max corriendo alegremente o sentía la suave presión de la mano de Clara y se recordaba a sí mismo las enseñanzas que había aprendido en su corta travesía. No puedo controlar lo que sucede, pero sí puedo controlar cómo respondo a ello. Finalmente, después de lo que parecieron días, aunque solo habían pasado unas pocas horas, comenzaron a escuchar un sonido diferente, el murmullo del tráfico lejano y el débil eco de voces humanas. Lucas levantó la vista con ojos brillantes. A lo lejos, entre los árboles, pudo ver el destello de edificios y la silueta familiar de la torre de la iglesia que señalaba la entrada al pequeño pueblo. El corazón del niño latía con fuerza. Estaba tan cerca de regresar a casa. Pero con el alivio vino también la incertidumbre. ¿Y si su familia no estaba allí? ¿Y si no lo estaban buscando más? El miedo intentó asomarse de nuevo, pero Lucas lo apartó con una firme determinación. Tenía que mantenerse fuerte, tenía que confiar en sí mismo y en lo que había aprendido. Clara, como si percibiera su tensión, le dio un apretón suave en el hombro. Tu familia estará esperándote, Lucas. Ya verás, le dijo con una sonrisa tranquilizadora. Llegaron al borde del pueblo, y tan pronto como pusieron un pie en las primeras calles pavimentadas, la gente comenzó a notar la extraña escena, un niño pequeño, cubierto de tierra, caminando entre dos adultos con un perro grande a su lado. Murmullos de preocupación y curiosidad llenaron el aire, pero Clara y David seguían avanzando con calma, guiando a Lucas hacia el centro del pueblo. De repente, una voz conocida rompió el murmullo. Lucas. Lucas. El niño se giró, el corazón dándole un vuelco. Su madre, con el rostro desencajado de angustia y los ojos rojos de tanto llorar, corría hacia él, seguida de su padre y varios policías. El tiempo pareció detenerse mientras Lucas soltaba la mano de Clara y comenzaba a correr, sus piernas moviéndose como si fueran impulsadas por un resorte.
En cuestión de segundos, los brazos de su madre lo envolvieron, apretándolo con tanta fuerza que casi le quitaban el aire. Pero Lucas no se quejó. Se dejó abrazar, sintiendo las lágrimas de su madre caer sobre su cabello mientras su padre se unía al abrazo, sus manos temblando de emoción y alivio. Te encontramos, sollozaba su madre, repitiendo las palabras una y otra vez. Lucas cerró los ojos y se permitió dejarse llevar por el momento. Había superado su miedo, había vencido la ansiedad, y ahora estaba en casa, rodeado por el amor que había temido no volver a sentir. El abrazo de sus padres se sentía como un refugio, como si con solo tenerlos cerca se desvanecieran todos los miedos y las dificultades que había enfrentado en el bosque. Lucas se quedó allí, aferrado a ellos, permitiendo que las lágrimas de alivio finalmente cayeran por sus mejillas. Todo ese tiempo, había intentado mantenerse fuerte, había reprimido el miedo y la angustia, pero ahora, en los brazos de su madre y su padre, se sentía pequeño otra vez, un niño que solo deseaba estar seguro con las personas que más amaba. Los minutos parecieron dilatarse mientras permanecían abrazados, ignorando el bullicio del pueblo, el murmullo de los curiosos y los susurros que se arremolinaban a su alrededor. Pero para Lucas, solo existían ellos tres en ese momento, unidos en un lazo que ninguna separación podría romper jamás. Su madre acariciaba su cabello con manos temblorosas, como si temiera que se desvaneciera si dejaba de tocarlo. Su padre le apretaba el hombro, sus ojos fijos en él, intentando no llorar. A pesar de todo, Lucas sintió que el dolor de la separación se transformaba en algo más, en la certeza de que su familia nunca lo abandonaría, pasara lo que pasara. Finalmente, cuando las emociones se calmaron un poco y el abrazo se fue relajando, Lucas levantó la vista y miró a su alrededor. La gente del pueblo había formado un pequeño círculo a su alrededor, observándolos con sonrisas cálidas y ojos húmedos. Incluso los policías parecían conmovidos. Pero lo que más llamó su atención fue ver a Clara y David, parados un poco más lejos, mirándolo con una mezcla de orgullo y alivio. Max, el perro, movía la cola de un lado a otro, con su lengua colgando alegremente de la boca, como si estuviera celebrando el reencuentro. Gracias, dijo Lucas con voz quebrada, soltándose un poco de sus padres y girándose hacia la pareja. Sus palabras eran simples, pero la sinceridad en sus ojos lo decía todo. Sin ellos, sin su ayuda y compañía, el miedo podría haberlo consumido por completo. Los adultos intercambiaron una mirada, y luego Clara se inclinó para abrazarlo con suavidad. No tienes que agradecer nada, Lucas. Eres un niño muy valiente, ¿sabes? Le susurró con una sonrisa. El niño asintió tímidamente, sintiendo un calor especial en su pecho. En ese breve tiempo que pasaron juntos, David y Clara se convirtieron en mucho más que sus rescatadores, se habían vuelto un apoyo, un faro en la oscuridad que le había mostrado el camino de vuelta a casa. El sonido de una sirena interrumpió el momento. Uno de los policías se acercó con una expresión seria, aunque con ojos amables. Señora, señor. Vamos a necesitar llevar al pequeño al hospital para un chequeo rápido. Nada grave, solo para asegurarnos de que esté bien después de haber estado tanto tiempo perdido. La madre de Lucas asintió rápidamente, todavía aferrada a él como si temiera que, si se soltaba, su hijo se perdería nuevamente. Pero Lucas la miró con una sonrisa tranquila. Estoy bien, mamá, dijo suavemente. En verdad, se sentía agotado y un poco mareado, pero el simple hecho de saber que estaba a salvo hacía que cualquier malestar fuera insignificante. Aún así, no se opuso cuando los policías comenzaron a escoltarlos hacia la ambulancia estacionada al borde de la calle. David y Clara lo siguieron a cierta distancia, claramente dispuestos a irse para dejarlos en su reencuentro familiar, pero Lucas los miró por encima del hombro y agitó una mano con energía. «No se vayan todavía», gritó. La pareja se detuvo, sorprendida, y luego se miraron el uno al otro antes de asentir con una sonrisa. «Estaremos aquí, no te preocupes», respondió David, levantando el pulgar en un gesto de aprobación. Max ladró alegremente, como si también entendiera el mensaje. Lucas se dejó llevar por los brazos de su madre, subiendo a la ambulancia.
La puerta se cerró con un suave clic, y pronto el vehículo se puso en marcha, alejándolos lentamente del centro del pueblo. El niño se giró en el asiento, mirando por la pequeña ventana trasera. Aunque no pudo ver a David, Clara o Max desde allí, sentía su presencia como una cálida despedida. El trayecto al hospital fue corto, pero en ese tiempo Lucas comenzó a contarles a sus padres todo lo que había vivido. Les habló del miedo que sintió al principio, de las noches oscuras y solitarias, y de cómo casi se rindió, pero que las enseñanzas que su padre le había compartido cuando jugaban a ser exploradores le ayudaron a mantenerse firme. También les contó sobre Clara y David, sobre Max, y cómo esa noche bajo las estrellas, en el pequeño campamento que improvisaron, fue la primera vez en días que se sintió verdaderamente seguro. Su madre lo escuchaba con lágrimas en los ojos, mientras que su padre, aunque se mantenía estoico, tenía el ceño fruncido y la mandíbula apretada, como si cada palabra de su hijo le recordara cuán cerca estuvieron de perderlo. Pero al final, cuando Lucas terminó su relato, ambos se inclinaron para besarlo en la frente. «Estamos tan orgullosos de ti, hijo», dijo su padre con voz ronca. Lucas asintió, sintiendo que el peso de esos días en el bosque finalmente se desvanecía. En el hospital, los médicos confirmaron que Lucas estaba en buen estado de salud, salvo por algunas pequeñas heridas y un evidente agotamiento. Mientras lo examinaban, Lucas pensó en todas las lecciones que había aprendido durante su aventura. Había enfrentado el miedo y la ansiedad de estar solo, había aceptado la incertidumbre del entorno, y, sobre todo, había confiado en sí mismo incluso cuando no parecía haber esperanza. Pero también aprendió que a veces, el coraje no se trata solo de avanzar por tu cuenta, a veces, ser valiente significa abrirse a la ayuda de los demás. Cuando, finalmente, lo dieron de alta, el pequeño grupo familiar salió del hospital bajo la luz cálida del sol de la tarde. Y, para su sorpresa, esperándolos en la entrada, estaban Clara y David, con Max a su lado. Lucas corrió hacia ellos sin dudar, abrazando primero al perro, que lo saludó con lametones entusiastas, y luego a la pareja que lo había ayudado a recuperar la esperanza. ¿Vieron? Regresé, dijo con una gran sonrisa, sus ojos brillando de felicidad. Nunca dudamos de que lo harías, respondió Clara, acariciándole el cabello con cariño. David asintió, sonriendo también. Eres más fuerte de lo que crees, Lucas, añadió el hombre con seriedad. Lucas miró a su alrededor, con su familia a un lado y sus nuevos amigos al otro. Había recorrido un largo camino, y aunque sabía que todavía tendría que procesar todo lo que vivió, en ese momento sintió una paz profunda. Porque había enfrentado sus miedos y había aprendido que, aunque el mundo pueda parecer aterrador, siempre hay luz en medio de la oscuridad. Sí, lo soy, respondió suavemente, sintiendo que, por primera vez, realmente creía en esas palabras.